¿en qué momento y cómo descubres la literatura? ¿Cómo lo recuerdas? ¿En cuanto a leer o en cuanto a En escribir? cuanto a leer. En cuanto a leer. Bueno, desde pequeño yo aprendí a leer, creo que a los 5 o 6 años ya sabía leer, y en casa estaba lleno de libros. Bueno, además era aquella época en la que televisión teníamos muy poca. Teníamos 2 canales de televisión, no veíamos más que las 4 cosas, y así había mucho tiempo para leer. ¿Y qué sensación te produce ese descubrimiento de la literatura? Bueno, leer ha sido mi vida siempre, siempre, una forma de abstraerme de la realidad, de vivir otras cosas, de acceder a otros mundos, así que para mí leer era fundamental. Las primeras lecturas, ¿cuáles fueron? ¿Las recuerdas? ¿Qué leías? Primeras lecturas, bueno, los libros de Emilio Salgari, los típicos libros de Sandokan y bueno, todas estas historias. Los libros, había una colección, había una colección clásica de libros que eran blancos, salía Mujercitas, salía obras de Dickens también, todas editadas así, ¿no? Que de alguna manera te acercabas también a literatura más compleja, pero bueno, juvenil, literatura juvenil. Luego los cómics, también leía muchísimos cómics, Mortadelo, Filemón, bueno, toda esa época, todos los de Escobar también. Y sobre todo también el tema de empezar a leer ya novelas policíacas, Agatha Christie, descubrí a Agatha Christie y a partir de ahí ya empecé ya con todas. ¿Quién te va guiando en esas primeras lecturas? Nadie, nadie. O sea, realmente Autodidacta. los libros que habían en mi casa, porque mi padre compraba todo tipo de novelas, clásicos, tanto españoles como extranjeros traducidos, entonces bueno, yo leía todo lo que había en casa. Desde las novelas románticas que tenía mi madre hasta todas las demás, y luego tú ya te vas comprando. ¿Cuándo leías? ¿Dónde leías? ¿Cómo leías? Pues en todo momento en mi casa, o sea, es decir, en el comedor, en un sofá, en un sillón, lo típico, la imagen está merendando galletas con chocolate y un zumo naranja y allí, o eran épocas de beberse la leche condensada en la misma lata y leyendo siempre, porque es que era la única manera de distracción que había, eso, jugar a veces en la calle, muy poquito, porque en Barcelona ya no se podía jugar demasiado en esa época, pero bueno, pero era la manera de pasar las horas. ¿Y con quién compartes aquellas lecturas? Ese nacer de la pasión por la lectura, ¿cómo lo compartes? ¿Con tus amigas, con tu familia? No, yo era la única de las amigas a la que le gustaba leer. De hecho, en el colegio cada una teníamos una especialidad. Una era la que sabía dibujar y la que le copiábamos los dibujos, y yo era la que más o menos escribía, les hacía los resúmenes de literatura y las demás lo copiaban, ¿no? Era la única que me gustaba leer. En casa sí, mi padre leía y mi madre también, cada uno lo suyo. Lo que pasa es que, por ejemplo, con mi hermano hay mucha diferencia de edad, luego él también fue lector, pero nos llevamos 8 años, entonces claro, yo en mi infancia, hasta los 8 años yo estuve sola, y luego quizás eso también te marca mucho en tu manera de ser, que también es más solitaria. ¿Hay alguien determinante para que, además de lo que nos has dicho, aquel descubrimiento de la lectura pase a convertirse en un hábito? Pues lo que comentaba, de que era una manera de vivir otras vidas y de acercarte a otros mundos y de ver que, bueno, que hay otras maneras de actuar, de moverse, de las que tú en esa época conocías. Porque también había menos información en aquella época, estamos hablando de los años 70, por ejemplo, yo nací en el 65, entonces claro, los años 70 y pico había muy poca información y no te abrías al mundo más que con los libros. Y era abrir un libro, que es lo que yo busco luego en la lectura y he buscado siempre, meterte en la historia y cuando lo cierra entonces tienes que volver a la realidad, ¿no? Pero era alejarte de todo. En el colegio o en la adolescencia, antes de llegar a la juventud, ¿cómo haces tu mapas de lectura? ¿Solamente lo que hay por casa o ya en el colegio te van dando recomendaciones? Bueno, en el colegio yo sí que puedo decir que las monjas, era un colegio de monjas, eran bastante modernas porque nos hacían leer todo tipo de libros, tanto en catalán como en castellano, que en aquella época leer en catalán era bastante complicado y leímos bastante. Y aparte de lo que había en casa, entonces lo que sí una costumbre que teníamos en casa era que íbamos bastante a librerías. Había una librería que se llamaba la Librería Francesa, que está en Paso de Gracia, que ya no existe, con muchas cosas, que era enorme. Era una librería que te perdías, que había una serie de pasillos fantásticos por unas rampas y de todo, ¿no? Entonces allí, pues bueno, pues ibas sacando y no podías volver sin haber sacado un libro. Entonces hubo una época, es que he tenido muchas épocas que solamente se compraban clásicos, ya a nivel la novela policíaca, el terror también, en el fondo a mí es mi base de lectura, ha sido siempre las novelas de terror, Edgar Allan Poe, o sea, para mí es el básico. Y ya vas, no sé, poquito a poco te van llamando la atención algunos temas. ¿Y en esa librería, la francesa, has dicho, Sí. te aconsejaba la librera o No, aquello el era... libro que te gustase por la portada? Lo que No, cogías? aquello era barra libre, o sea, tú ibas allí, mi padre miraba unas cosas, yo miraba otras, luego te encontrabas a la salida, entonces, bueno, en ese sentido sí que había libertad total, ¿no? Pero a veces tenías el problema de que comprabas o leías cosas que no tenías edad para entender, no te enterabas de nada. Luego con los años había que leerlo otra vez.
En todo ese periodo, ya en el colegio, ¿sigues leyendo en casa o también lees, no sé, en clase, en el parque, Sí, sí, bueno, en fuera de bibliotecas? casa no. Bueno, sí que iba a la biblioteca bastante como está la que estamos ahora, que es la del Hospital de la Santa Creu, porque en aquella época si había que hacer un trabajo tienes que ir a la biblioteca, no existía internet, no todo el mundo tenía la enciclopedia de la luz en su casa y entonces había que ir. Entonces sí me gustaba el ambiente de la biblioteca. Yo le daba un halo de misterio que realmente quizás no lo tiene, ahora ya no lo tiene, pero en aquella época pues yo venía a bibliotecas como esta, para mí era como una aventura, ¿no? O sea, meterme en un sitio no está ni mucho menos como está ahora, restaurada, con mucha luz, aquello era muy oscuro, era como irte a una caverna, era emocionante, ¿no? ¿Y eras de leer en la biblioteca o de llevarte los libros de la biblioteca para leerlos en casa? Me los llevaba, me los llevaba. Allí también leía, pero no tanto, porque ahí ibas más bien a hacer los trabajos y luego me los llevaba. Cuando ya llegas a la universidad, ¿cómo eres como lectora? ¿Cómo gestionas tu lectura? Y en la universidad ya has pasado toda la fase de aventuras. Sí, ¿Qué sí. vas buscando ya en la universidad? Pues ya sobre todo los clásicos, continúo siempre con los clásicos españoles, desde luego. Leía mucho Galdós, Acela, Torrente Ballester, han sido mis autores bastante de cabecera durante mucho tiempo, y luego sin dejar el género de terror. Lovecraft, Eusapó, cualquier Ambrose Bierce, cualquier autor de género de terror, o sea, yo lo tenía. O sea, comprarme novelas de estas auténticas, ya incluso con colecciones que la portada es negra, muy gótica, eso a mí me encantaba. Y luego Stephen King, que ha sido el que me ha acompañado durante toda la adolescencia, la juventud y hasta ahora, ¿no? Que para mí es uno de los mejores escritores que hay. En la siguiente entrevista le preguntaremos a la lectora ya escritora, pero para cerrar esta, antes de pasar al otro lado, y además de leer, ponerte a escribir, las motivaciones o los objetivos, tus objetivos lectores, ¿cuáles serán? ¿Para entretenimiento, para evasión, para adquirir conocimiento, para aprender el engranaje literario? Yo creo que un poquito de todo esto, sobre todo el entretenimiento y la evasión, al principio de la infancia es lo fundamental. Y luego ya tú piensas que yo siempre lo comento, que yo tenía unos 12 años, una cosa así. Antes viajábamos bastante, mis padres, y bueno, habíamos ido a Madrid, yo recuerdo estar en un hotel, el Hotel Cuzco, que todavía existe, y allí íbamos y yo recuerdo que yo empecé a escribir mi primera novela, que luego no llegó a ningún lado, que se llamaba Asesinato en el ascensor, estilo Agatha Christie total. Entonces, claro, me sentaba yo en los sillones allí y entonces, claro, yo imitaba esas novelas. O sea, claro, yo necesitaba leer esas novelas porque yo quería escribir una novela policíaca. O sea, que no era tanto para evadirte y entretenerte como para aprender. Exacto, eso fue una primera etapa, como si dijéramos evasión. Luego también, pero ya estaba un poco la historia esta de que yo quiero escribir que a un señor le maten en un ascensor, que está rodeado de 5 personas y a ver pues quién ha sido el asesino, ¿no? Entonces, pues me sentaba yo en el hall del hotel, igual mis padres estaban arriba o donde fuera, y yo me quedaba allí y me apuntaba cosas, pero claro, no era época de escribir mucho porque yo tenía 12 años y no me enteraba de nada de las relaciones humanas como eran. Pero bueno, ya yo realmente quería explicar historias.